continuamos con más en Exitosas que Inspiran y por supuesto doña Zulay me tiene impresionada con su historia, esos valores de las fincas bananeras, el haber nacido en una comunidad de Comayagua como el Amaní, de verdad que crean un carácter fuerte, pero sobre todo nuestros padres, cómo dirigen nuestra vida solo con su ejemplo. Y yo creo que para ustedes, ellos son muy valiosos. En su récord de vida he podido ver que también usted estudió en Estados Unidos. Quisiera que nos platicara un poco cómo es que usted llega a Estados Unidos y luego estudia periodismo. ¿Nos podría contar un poco de eso? Sí, muchas gracias. Ese es un periodo hermosísimo de mi adolescencia. Después de vivir en los campos bananeros, terminar la secundaria, la primaria aquí en la escuela Policarpo Bonilla, que hace 2 o 3 días fui a visitarla. Todavía está. Sí, fui a visitarla con mi hermana porque esa fue donde terminamos la primaria. Entonces entramos al Instituto San José de Señoritas, se llamaba, que ahora es el Notre Dame. Y la regidora del colegio era Sor Joyce, era una mujer imponente, una disciplina extraordinaria, parecía un ogro con un corazón de osito, ¿verdad? Era una mujer muy, muy noble, pero para mantenernos sumamente estricta. Y fue muy noble, muy buena conmigo. Allí la educación fue extraordinaria, unas monjas que nos formaron, sacerdotes que nos iluminaron, maestros laicos que eran sabios, buenos, exigentes, una educación extraordinaria. Hasta el sol de hoy yo tengo relaciones maravillosas con quien en aquel entonces era Sor Suyapa. Ella se salió del convento varios años después y yo tuve la gracia de convertirme después en su amiga. Somos amigas, no, yo la visito todavía. Y ella, después de mamá, es la mujer que más ha influido en mi vida, porque era en eso entonces el colegio tenía las mismas clases convencionales que cualquier otro colegio, pero había una clase que se llamaba orientación. Y era un mundo nuevo, cómo sentarnos, cómo hablar, cómo expresarnos, los buenos modales de con permiso, usted primero, señora, cómo entrar al cine si llegamos tarde, cómo cruzar enfrente de las personas, no posteriormente. Y que hoy esas clases casi ya no se dan. Era cómo mantener el aseo en la casa, era cómo ser cordial con nuestros vecinos, había de todo, era una clase de 1 año completo. Entonces ella fue una mujer muy influyente en mi vida hasta el sol de hoy. Y cada maestro, cada sacerdote conmigo fue sumamente especial. Claro, siempre tuve amor a las letras, a la lectura y tuve buenas notas, ¿verdad? Yo vivía enamorada del aprendizaje. Y teníamos en el colegio, era el colegio de señoritas y el colegio de varones, que era como una misma institución, pero eran dos centros diferentes. Los sacerdotes venían, las monjas íbamos y teníamos actividades mutuas, hermoso, una relación de una hermandad entre los varones y las niñas. Y uno de esos sacerdotes, en aquel entonces el padre Miguel Barbieri, él después se casó con una progreseña. El padre Miguel era el director del periódico del colegio. Teníamos un periódico, yo creo que salía cada 15 días o cada mes, pero un periódico completo, con todo. Yo hacía los crucigramas, yo creaba los crucigramas, entre muchas cosas. Escribía artículos, fotografía. Y un día yo estaba escribiendo un artículo a mano, no había máquina de escribir ni nada. Sí. ¿No? Y él llegó, estaba ya en 5º curso, llegó él, se arrodilló ante mí como para
pues yo estaba sentada, claro, como nivel. para estar al nivel mío, ¿no? Qué generosidad, ¿verdad? Sí. En vez de pararse ahí y yo levantar la cabeza, él se bajó a mi nivel. Nunca olvido eso. Y con el dedo apuntándome me dice, Zulay, yo quiero que seas periodista. Entonces yo le dije, ok, me gusta la carrera. En ese momento si me dice quiero que sea astronauta, en este momento fuera astronauta. Y fue como como dicen, cortaguas, ¿cómo es que dicen? Un antes y un después. Un antes y un después. Para mí era como que el sol salió más brillante. Se le iluminó que ayer, el camino. Y eso ahí me empezó a él a poner la idea de cómo como profesional yo iba a actuar. Uh-huh. Y así, entonces, ¿qué sucede? Que él me tenía a mí en la mente, pero no era yo necesariamente la única, ¿verdad? Sino que este era un proyecto que él había coordinado con la Universidad la Universidad de Missouri, en la ciudad de San Luis, Missouri, que iba la universidad a organizar un programa como de un año de estudios para aspirantes de periodismo o periodistas jóvenes. Recuerda que no había en Honduras licenciatura de periodismo ni técnico, no existía. Entonces, el objetivo era traer muchachos de Centroamérica, llevarlos por un año a San Luis, Missouri, y allí presentarnos un curso y después regresaríamos nosotros a nuestros países a enriquecer, ¿verdad?, el país con nuestros nuevos conocimientos. Hermoso. Uh-huh. Y entonces uno de los planes era, entre el plan principal, una de las tareas era traer de Estados Unidos un estudiante de estudios superiores, o sea, de maestría, 3 o 4 meses aquí a progreso, para que nos dieran clases de periodismo aquí. Y entonces empezamos varios muchachos, que éramos como 12 al principio, pero después fue bajando, y entre los que quedaron fueron Argueta, ¿cómo se llamaba Argueta? Roberto Rodríguez, que todavía labora en Abriendo Brecha, creo, y ¿quién era el otro? Mis grandes amigos, ya me olvidé los nombres. Sí, pero eran progreseños. Progreseños, sí. Progreseños que estuvimos acá, y entonces fuimos sus estudiantes, básicos, estudiantes básicos. De allí vino otro muchacho, cada 3 o 4 meses venía uno nuevo, y entonces la tarea de los muchachos era estudiarnos a nosotros, nuestro comportamiento, nuestro aprendizaje, la vida del progreso, y esa era su maestría, ¿cómo se llama? Sí, la tesis. Su tesis. Nosotros fuimos instrumentos para que ellos se graduaran. Los primeros que vinieron fueron una pareja, Tom y Ellie Fenton. Lindos. Y mire que se acuerda todavía. Sí, esas fueron personas la marcaron. Marcaron, sí. Así que esto sucedió, yo terminé la secundaria y ya me iba al siguiente año para Estados Unidos, ¿verdad? Y mientras tanto, yo seguí trabajando, pero ya trabajando con sueldo. ¿En Estados Unidos? No, aquí, con sueldo. Yo ganaba 100 lempiras al mes. Eso era mucho dinero en esa época. Considerando que antes no ganaba nada. Sí. Y me pagaban por aquella cosa hermosa que entonces... ¿Y aquí en Honduras cuál era el trabajo que hacía? El trabajo que hacía era de fotografía, editar, era completo, diagramación del periódico. ¿Pero en qué consistía el periódico? No era un periódico independiente, había habido en Progreso un periódico que había muerto, no recuerdo cuáles eran las circunstancias. Entonces el sacerdote, Padre Miguel Barbieri, hizo un contrato con la prensa de San Pedro Sula, que una vez a la semana, en la parte central del periódico, mira qué honor lo que nos hicieron, en la página doble principal, que es como quien dice, después de la página
1, estas son las páginas de oro. Allí teníamos, el periódico se llamaba La Voz del Progreso. Editora Zulay Domínguez. Wow. Y entonces Roberto era fotógrafo, el otro, Roberto, eran dos Robertos, el otro era escritor, y verdad, teníamos columnas. ¿Y qué historias escribían? Pues eran bastante elementales porque, eran muy elementales porque Progreso era una ciudad minúscula. Pequeña, Yo creo sí. que eran como 30,000 habitantes. Y entonces yo recuerdo que iba donde el alcalde, escucha esta historia, el alcalde Manuel García se llamaba, el padre Miguel había hablado con él que para pagar a esta periodista 100 lempiras al mes, el alcalde nos iba a dar el dinero. Imagínate tú, qué horror de horrores. O sea que vendía publicidad. Qué horror de Sin horror. saber de ventas. No, pero la cosa es que sabía, el alcalde dentro de todo sabía que nosotros íbamos a ser lo más independientes posibles. Eso estaba establecido. Aparte que recuerda que yo nunca trabajé para un periódico que fuera del Partido Liberal o del Partido Nacional, Sí. perdón. ¿Verdad? No fue para partidos, fueron siempre independientes. Y tenían- Entonces, aprendió mucho en esa época. mucho, y entonces yo llegaba la editora, llegaba donde el señor El alcalde. el alcalde que estaba en la alcaldía, sentado allí con sus amigos, uno fumando, y decían, mírenla, ahí viene, y empezaba a meterse la mano en el bolsillo y sacaba los 100 lempiras y me los daba, y delante de los amigos decía, imagínense, yo le pago para que me critique. Y usted redactaba en un momento. Sí, cuestionaba. yo cuestionaba, sí, que es la misma historia de ahora. Claro, solo que en otra época. En otra época, que si el agua, que si la luz, que si no hay esto, que si los baches, que si ¿Y no usted la qué le basura. decía, doña Zulay? Yo, muchas gracias, señor. Qué barbaridad. Porque me sentía independiente. El apoyo que teníamos del sacerdote, sí. ¿No? Tuvimos uno de los últimos muchachos, ya no era un muchacho, yo le decía señor, porque él era un periodista, Harold Jones, era un periodista de altos calibres, estadounidense, que había aprendido español maravillosamente, perfectamente, sí. Había trabajado en Argentina y ahora estaba acá en ese programa. Yo hasta el sol de hoy no entiendo por qué ese hombre de esos altos calibres periodísticos estaba aquí, de nuestro maestro. Y él fue el más estricto de todos, él fue el que más me enseñó, y él era el que me tenía lazo corto, ¿no? Sí, cómo se edita, cómo se escribe, las fotografías ideales, los títulos, qué artículo amerita 5 pulgadas, porque todo era por pulgaditas, ¿verdad? Porque eran artículos cortos, o 10, ¿verdad? Y allí, bajo su tutela, yo fui más sólida, de tal manera que cuando yo llegué a Estados Unidos, yo iba bien preparada, pulida, muy sí. Pulida, sí. Yo, para sorpresa de muchos de mis compañeros, que muchos jóvenes allá han trabajado en el periódico de su colegio, pero yo tenía más experiencia. ¿Y usted llegó al de Miami directamente, al periódico de Miami? No, allí hubo una transición no muy placentera, porque el padre Miguel me ayuda a ir a Kansas City, Missouri, para que yo viviera con una familia estadounidense y ahí aprendiera inglés y pudiera... Eso le iba a decir, pues, cómo llega a estudiar, a trabajar a un periódico estadounidense y no era bilingüe. Y no era bilingüe, no, me tardó muchos años. Aprender un idioma toma una vida. Yo todavía estoy aprendiendo inglés, todavía. Y entonces yo llegué donde esta familia y se suponía que iba a vivir con ellos unos meses y después iba a ir a la Universidad de Missouri.
Y resulta que de todos los muchachos que esperaban, decían al principio que esperaban 40 de todo Centroamérica, la única que llegó fui yo. Porque siempre los otros muchachos no tuvieron el apoyo económico, yo por lo menos el padre me pagó todos los gastos, el padre Miguel todos los gastos. Entonces, estando allá dije, bueno, pues me regreso a Progreso, yo tengo mi trabajo, yo regreso a La Voz del Progreso y tal vez termine en la prensa, ¿verdad? Creo que Tiempo ya funcionaba, había competencia. Entonces, no, para mí no era gracias a Dios que nunca tuve eso de que quiero vivir en Estados Unidos, nunca tuve. Fue su ambición. Nunca fue ambición, mi ambición era ir, enriquecerme y regresar. Sí. Y luego, pero el decano de la facultad se le partió el corazón saber que yo había llegado y iba a regresar. Sí. Y entonces empezó a buscar a dónde me acomodaba. Y porque yo hablaba español, pues dijo Miami, ¿verdad? Y me manda a Miami, en donde me recibe Marie Anderson, una de las grandes editoras, no solo de The Miami Herald, pero también de Estados Unidos, de una mujer, un calibre de pionero, que transformó las páginas de las mujeres, que todo era sobre los viajes de las ricas y los guantes que estaban de moda, el sombrero, lo convirtió en unas páginas para enriquecimiento de la mujer y de la comunidad y de las necesidades de la familia. Entonces caigo en las manos de ella y ella me recibe y me llevó al periódico. Yo llegué un viernes. ¿Cuál periódico era? The Miami Herald. The Miami Herald. Yo llego un viernes, ella me recoge el aeropuerto y entonces me dice, vas a vivir aquí en una casa de monjas. Yo que vengo, que mi cuna fue arrullada por monjas prácticamente. Usted llegó como a su otra casa. A mi casa y cerca del periódico yo caminaba y allí en el periódico me dijo, preséntate el lunes y vas a tener una, ¿cómo se dice? Internship, una pasantía por 6 meses. Una pasantía, una niña que... ¿Cuántos años tenía? Acababa de cumplir 19. Yo me fui a Estados Unidos de 18, acababa de cumplir 19. Y yo pensaba que todas las niñas que llegaban a Estados Unidos al 2 días empezaban a trabajar en el Miami Herald, era tan natural. Y llegué allá y ya en un ratito ya yo estaba trabajando tranquila, pero mi trabajo era, en ese entonces le llamaban copy boy. El copy boy era la persona, un muchacho estudiante de periodismo que ayudaba a los reporteros, a que él necesitaba una fotografía, ve a la biblioteca a buscarlo. Era el como el asistente. Sí, él lleva y trae. Sí, y trae, pero ese asistente corríamos de punta a punta lo que aquel quiere. Él necesita tú necesitas una fotografía de tal presidente de tal lugar y salíamos corriendo. Entonces, una época muy lenta, nada que ver que ahora tú tienes todo el internet, sí. Así que fue para mí fue increíble. Ella me llevó creo que al día siguiente me llevó a Miami Dade College, que es una universidad, en aquel entonces era solamente de 2 años, ¿verdad? Y entonces yo fui, llené la solicitud, todo. Cuando salí, la amiga de Miss Anderson vio mis calificaciones que llevaba de aquí y se pasaban las calificaciones como sorprendidas, ¿no? Yo había sido buena estudiante, yo había sido súper feliz, ¿verdad? Yo nunca me sacrifiqué, para mí fue un deleite. Y me dieron 2 años de beca en ese día, como quien dice el martes. ¡Wow! Al miércoles me llevó a inmigración a cambiar mi visa de turista y después, cuando conozco a mi esposo, mi futuro esposo, que venía de Perú, con todos los problemas y todas las vicisitudes que pasa una persona, un joven, para obtener una visa de estudiante,
Y me di cuenta que lo que yo tenía era un tesoro, que tal vez en ese momento no lo evaluaba. No lo evaluaba, no lo medía. No lo medía. Porque no había vivido otras circunstancias, Correcto. no veía otros ejemplos. Exacto. Para mí todo Su camino fue limpio desde el inicio. Yo siempre digo que yo entré a Estados Unidos como en bandeja de plata. Y fue Dios, porque usted conectó con ese propósito. Sí, vamos culminando este segundo bloque, conociendo la historia de doña Zulay Domínguez, que es un gran ejemplo de una mujer intelectual que también se ha esforzado muchísimo. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos.